Imagina a un joven fraile, dedicado a Dios con una salud frágil, pero con el corazón encendido por la fe. Su nombre era Francesco Forgione, más tarde conocido como Padre Pío, y su trayectoria estaría marcada por el sufrimiento, la entrega y un testimonio de espiritualidad que atravesaría generaciones. En 1915, a los 28 años, cuando el mundo estaba sumido en el caos de la Primera Guerra Mundial, fue convocado por el ejército italiano. Así, dejó el silencio del convento y vistió el uniforme del cuerpo médico, convirtiéndose en el soldado Francesco Forgione. Era un tiempo de incertidumbre. La guerra arrastraba a millones a los campos de batalla, y Italia movilizaba a todos sus hijos. Para Francesco, que desde la infancia se preparaba para servir únicamente a Dios, el llamado militar fue una prueba inesperada. Aún así, no dudó. Sabía que, de alguna manera, ese camino también podía ser parte de su misión. Antes de continuar, quiero que hagas algo simple, pero lleno de significado. Ve a los comentarios y escribe: «Tengo fe». Este gesto simboliza más que palabras. Es tu primer paso hacia una entrega verdadera, confiando a Dios todas las áreas de tu vida. Es un compromiso silencioso, pero poderoso. Ahora que declaraste tu fe, vamos a lo que realmente importa. Francesco no era un soldado común. Su cuerpo debilitado, marcado por bronquitis crónica y frecuentes dolores estomacales, hacía improbable su presencia en el ejército. Pero su determinación lo impulsaba hacia adelante. Incorporado a la 100ª compañía del cuerpo médico italiano, en Nápoles, comenzó a servir no con armas, sino con compasión. Allí, entre vendajes y lamentos, cuidaba a los heridos como quien cuida a hermanos. Su presencia silenciosa comenzaba a llamar la atención. Había algo sereno, casi sobrenatural, en aquel fraile frágil. Mientras la guerra rugía a su alrededor, Francesco mantenía sus hábitos espirituales. En medio de la rutina agotadora del cuartel, encontraba tiempo para orar con el rosario en las manos. Sus compañeros veían en él una calma inusual, una fuerza que no venía del físico, sino de una entrega profunda a Dios. Su figura, aunque discreta, reconfortaba a los que sufrían. La guerra ponía a prueba su cuerpo, pero también revelaba la solidez de su fe. En un escenario donde tantos perdían la esperanza, él se convertía en una presencia que inspiraba, no por hazañas heroicas en combate, sino por la manera en que resistía el sufrimiento con dignidad y dulzura. A medida que pasaban los días, Francesco continuaba su misión en el cuerpo médico, no como un profesional de la salud, sino como un cuidador del alma. La guerra no perdonaba a nadie. Los cuerpos destrozados, el miedo constante y la deshumanización del conflicto dejaban marcas visibles e invisibles. Entre los gemidos de los soldados heridos, él se convertía en una presencia silenciosa y reconfortante. Sus manos frágiles aplicaban vendajes, pero sus ojos, profundos y tranquilos, ofrecían un consuelo más duradero que cualquier tratamiento. Incluso en el ambiente más hostil, Padre Pío no abandonaba sus compromisos espirituales. Aprovechaba cada intervalo entre los turnos para rezar, muchas veces en silencio, con el rosario siempre a su alcance. Esa fidelidad llamó la atención de sus compañeros. Muchos relataban sentir paz solo por estar cerca de él. No era raro verlo consolando a soldados que habían perdido la esperanza, escuchando historias de dolor con una paciencia conmovedora. Sin embargo, su cuerpo ya debilitado comenzaba a ceder bajo la presión. Los antiguos dolores estomacales se agravaban, acompañados de crisis respiratorias y episodios de agotamiento. Tras sucesivas evaluaciones médicas, Francesco obtuvo una licencia temporal para regresar a su tierra natal, Pietrelcina. Allí, lejos del sonido de las bombas, su salud mostraba señales de mejora. Era como si el alejamiento del frente le devolviera el aliento necesario para continuar. Ese breve regreso fue más que un alivio físico. Representó un momento de reconexión con sus raíces espirituales. Muchos, incluidos médicos y superiores, veían su recuperación casi como un signo divino. ¿Cómo explicar la mejora repentina, sino como una respuesta a su entrega a Dios?
pero Francesco sabía que su jornada militar aún no había terminado. Su dispensa era solo temporal y el deber lo llamaría nuevamente. La guerra seguía implacable, y él, aunque físicamente limitado, sentía que aún podía ofrecer algo a aquellos que sufrían. Su presencia, marcada por la serenidad y la fe, era necesaria donde reinaba el dolor. Al regresar al cuartel, llevaba más que medicamentos, llevaba esperanza. Y así, incluso en medio de la destrucción, su figura frágil se convertía en un faro. No empuñaba armas, pero era, de hecho, un guerrero. De la fe, de la compasión, de la resistencia espiritual. En 1917, tras un breve periodo de recuperación en Pietrelcina, Francesco Forgione fue convocado nuevamente al servicio militar. La guerra continuaba devastando Europa y el ejército italiano necesitaba a todos los hombres disponibles, incluso a aquellos como él, cuya fragilidad física ya era ampliamente conocida. La convocatoria fue recibida por Padre Pío no con rebeldía, sino con una aceptación serena. Veía en ese llamado no un error burocrático, sino una nueva oportunidad de vivir su fe en medio del sufrimiento humano. De regreso al cuerpo médico italiano, Francesco asumió funciones que requerían más corazón que fuerza. Los hospitales improvisados en los alrededores de Nápoles se convirtieron en su nuevo campo de batalla. Allí, entre gemidos de dolor y rostros devastados por el miedo, su presencia era nuevamente notada. Soldados en estado de desesperación buscaban en sus ojos una esperanza que los boletines de guerra ya no ofrecían. Había algo sagrado en la forma en que hablaba, en el silencio con que rezaba, en el cuidado casi materno con que atendía a los heridos. No era raro que sus compañeros de armas comentaran la sensación de calma que se instalaba cuando él estaba cerca. Algunos decían que el dolor parecía aliviar cuando él tocaba a los heridos. Otros creían que sus oraciones producían efectos que la medicina no explicaba. Aunque no buscaba atención, Padre Pío comenzaba a ser visto como alguien diferente, un hombre cuyo espíritu trascendía los límites de la carne. Sin embargo, las condiciones extremas volvían a cobrar un precio. La humedad, el frío, la alimentación precaria y el contacto constante con enfermedades agravaban su estado. Episodios de fiebre, crisis respiratorias y fuertes dolores estomacales se volvieron frecuentes. Aún así, resistía, como si su misión no permitiera descanso. Su fe era su fuerza, su rosario, su escudo. En 1918, tras sucesivas licencias médicas y evaluaciones clínicas, los médicos militares finalmente concluyeron que Francesco no podía seguir en el servicio activo. Su condición era incompatible con la rutina extenuante del ejército. Así, en la primavera de ese año, llegó la dispensa definitiva. Para muchos, esto podría parecer una derrota. Para él fue una transición. El campo de batalla quedó atrás, pero su verdadera guerra, espiritual, interior, misionera, aún estaba por venir. Y el mundo, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de conocer al santo del pueblo. La dispensa permanente de Francesco Forgione, en la primavera de 1918, cerró oficialmente su jornada como soldado. Pero para él, ese capítulo no fue un fin, fue el inicio de algo mayor. Al dejar el uniforme militar, retomó el hábito capuchino y regresó a San Giovanni Rotondo, donde su misión espiritual tomaría forma con una fuerza transformadora. Las experiencias vividas en el frente lo marcaron profundamente. Más que los dolores físicos, quedaron los rostros de los soldados, los gemidos de los heridos, las lágrimas de los desesperanzados. Padre Pío cargaba consigo las cicatrices invisibles de la guerra, no como una carga, sino como parte de su llamado. Su tiempo en el cuerpo médico italiano había agudizado su compasión y moldeado su ministerio futuro. Sabía, con una claridad renovada, que la mayor batalla no era contra la carne, sino contra la desesperanza y la ausencia de fe. En San Giovanni Rotondo, Padre Pío comenzó a atraer a fieles que buscaban consuelo, orientación y sanación. Muchos venían solo para verlo rezar,
y encontraban paz. Los dones espirituales que ya se habían manifestado antes de la guerra ahora florecían con intensidad. Relatos de bilocación, lectura de conciencias y más tarde los estigmas visibles atraían peregrinos de todas partes del mundo. Pero detrás de los fenómenos místicos había un hombre que conocía el sufrimiento, no en teoría, sino en la carne, en el corazón. Fue de esa experiencia forjada en el sufrimiento que nació la idea de la Casa Sollievo de la Sofferenza, el hospital que Padre Pío fundaría años después para aliviar no solo los dolores del cuerpo, sino también las angustias del alma. La guerra le había enseñado que el sufrimiento humano pide más que medicinas, pide presencia, escucha, ternura. Hoy, al recordar su trayectoria militar, no vemos solo a un fraile en medio del caos, sino un símbolo de cómo la fe en Dios puede florecer en los terrenos más áridos de la vida. Padre Pío enfrentó bombas, enfermedades e incertidumbres con el rosario en las manos y un coraje silencioso. Su historia nos desafía a preguntar, ¿qué hacemos con nuestras propias batallas diarias? Tal vez, como él, podamos transformar el dolor en misión y el sufrimiento en compasión. Porque al final no es en los campos de guerra, sino en los campos espirituales donde se libran las mayores batallas y donde la fe, como en Padre Pío, puede vencer. Si te gustó este video, deja tu comentario y si no sabes qué escribir, comenta. Vamos con Padre Pío. Así sabré que llegaste hasta el final. Suscríbete ahora al canal y únete a nosotros en este camino de fe. Aquí encontrarás contenidos inspiradores, llenos de enseñanzas que pueden transformar tu vida y la de las personas a tu alrededor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.